Amém. Amén. Aleluya. Aleluya. Senhor Jesus. Señor Jesús. Jesus é o Senhor. Jesús es el Vamos Señor. juntos ainda ler mais um versículo. Vamos juntos a leer un versículo más. Aquele que Hechos Rubén estava 7, falando. Atos el 7. que Rubén, el hermano Rubén estaba hablando. Hechos 7, Versículos 2 e 3. versículos 2 y 3. Vamos juntos. Vamos Fica em pé. juntos, de pie. Amém. Amén. Senhor Jesus. Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Quando você se Jesús. levanta, invoca o nome Cuando do se Senhor. levanten, invoquen el Señor nombre del Jesús. Señor. Señor Vamos lá, Jesús. Atos 2 e 3. Então, Y él Estevão respondeu: dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Amén. Aleluya. El Dios de la gloria apareció a Abraham. Podemos sentarnos. Jesús es el Señor. El Dios de la gloria quiere aparecerse a nosotros. Gracias al Señor. Todos nós Todos nosotros começamos a nossa caminhada. comenzamos nuestra caminada, nuestro camino, O Senhor quer aparecer para cada de y el nós. Señor quiere aparecerse a cada uno de nosotros. Haja alguns jovens Tal aqui vez haya algunos jóvenes aquí que nunca tuvieron la aparición del Dios de la gloria. El Dios de la gloria es de hecho alguien extraordinario. O próprio Deus, El propio Dios, con su naturaleza, con su carácter, com a sua presença, o que con ele su presencia, lo que Él es, apareceu para Abraão. apareció a Abraham. E por que nós estamos entrando em Abraão? ¿Y por qué estamos hablando de Abraham? Porque estamos viendo Romanos. En Romanos Está o plano da salvação de Deus. nos es presentado el plan de la salvación de Dios, la salvación completa que quita al hombre de una condición lamentable, llena de pecado, caído, Mas faz desse homem pero hace de este hombre caído y pecaminoso se tornar volverse como Dios es en vida y naturaleza. faz esse homem ser Este conformado à hombre imagem do será Filho de conformado a la imagen del Hijo de Dios y hace que este hombre sea Deus. Esse glorificado. Deus da glória. Este Dios de la gloria quiere aparecernos a todos Sabe, nosotros. jovens, Jóvenes, quando o Deus da glória cuando aparece para nós, el Dios de la gloria se aparece a tudo muda nosotros, quando o Deus todo da glória cambia. aparece para nós. Todo cambia cuando el Dios de la gloria Nossa maneira se de ver aparece a as coisas nosotros. mudam. Nuestra manera de ver las cosas cambian. Certa vez, vendo os irmãos, Una vez, eu nasci na vida da igreja. viendo a los hermanos, Como talvez yo nací en muitos la vida de la vocês que iglesia nasceram na vida da como igreja tal vez levantam a muchos de ustedes. Quien nació en la vida de la mão. iglesia, Quem levante nasceu su mano. num lar cristão, tô falando, né? Y Quem nasceu quiero num lar decir cristão, alguien que nació en una cuna cristiana. Então eu sempre ouvi. Entonces os yo irmãos siempre compartilhando, escuché a los hermanos compartiendo, Mas um dia isso hablando, começou a me incomodar. pero un día esto comenzó a incomodarme. Esse Deus que ¿Quién realmente es os irmãos este falam Dios tão que forte? los Porque hermanos Deus pra mim hablan de é tão forma tan fuerte? Porque para mí no es así, una forma tan grande, tan fuerte. Yo estoy en la reunión, pero entonces comencé a buscar. ouvindo a palavra, Escuchando la palabra, el Señor comenzó a aumentar estas ganas de conocerlo. talvez você ainda não tenha Hermanos, experimentado a aparição tal de Deus vez da glória. usted no haya Mas eu quero dizer para você, presenciado, que si você experimentado buscar, la aparición del Dios de la Dios da gloria, gloria va a aparecer pero quiero para você. decirte que si tú buscas, Porque o este Dios da Dios gloria va a deseja aparecerte, aparecer pro hombre. porque el Dios de la gloria desea aparecer al hombre. E quando chega no capítulo Y 4 cuando de llega Romanos, al capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo el apresenta apóstol Pablo Abraão, presenta a Abraham para mostrar que não é por para obras mostrarnos o que homem no es justificado por diante obra de que el Deus, hombre es justificado delante de mas Dios, é pela fé. pero es por la fe. Abraão creu, Abraham creyó
E isso Y esto foi contabilizado para le ele fue como justiça. contado como Foi imputado justicia, pra fue ele como imputado justiça. como justicia. Irmãos, Hermanos, não é pelo que nós no fazemos, es por lo que nosotros hacemos, mas é se nós, a questão é se nós sino cremos la ou cuestión não es cremos. si nosotros creemos Hoy o de no mañana, creemos. Hoy de mañana, Deus não está preocupado Dios com o que no nós está fazemos. preocupado con lo que nosotros Dios quiere saber si hacemos. você Dios cree o quiere no. saber si tú crees o no. Porque as questões de Porque las cuestiones de Deus são Dios resolvidas pela fé. son resueltas por la fe. Quando o Deus da glória Cuando el Dios de la gloria apareceu para Abraão, apareció a Abraham, ele creu. él creyó. Por que a vida de Abraão mudou? ¿Por qué la vida de Abraham Porque cuando cambió? Dios da gloria apareció Porque para cuando él el Dios de la y faló gloria con él, apareció a Abraham él y creyó. habló con él creyó. Jóvenes, eu quero Jóvenes, dizer pra yo quiero vocês, decirles a ustedes, irmãs, hermanos y hermanas, o Deus da glória quer el colocar Dios de la fé dentro gloria vocês. quiere colocar vocês fe cream. dentro de ustedes para que E o Deus ustedes da glória puedan não creer. aparece. Y el Pra Dios que de la o Deus da gloria aparece? A gente pode pensar, aparece, nosotros podemos decir, el Dios de la gloria aparece a las personas que son buenas, que no cayeron en tantos pecados, en tantas cosas. El Dios de la gloria aparece para el hermano Pedro, el hermano Esdras, aparece a estos o hermanos, coordenador do CEAP, aparece al coordinador del CEAPE, del CEPEV, al hermano responsable de la iglesia, pero gracias al Señor, gracias a Dios, Deus registrou a história de Él Abraão. registró la historia de Abraham Porque Abraão porque não estava Abraham numa boa no condição estaba en una buena condición quando cuando Deus Dios apareceu para ele. se apareció a él. Ele Él habitaba en Ur de los Caldeos, era una tierra de idolatría, como leímos. Deus da glória apareceu El Dios de la a Abraão, gloria nosso pai, le quando apareció estava a Abraham na cuando él estaba en Mesopotamia, un lugar de ídolos, un lugar de idolatría. Irmão Pedro nos ajudou na El hermano conferência Pedro nacional, nos mostrando ayudó en la que conferencia internacional a própria família de mostrando Abraão que la propia familia de Abraham também fabricante. probablemente también fabricaban ídolos. Él estaba totalmente envuelto en aquella sociedad. Você esteja Tal tão vez, envolvido, hermanos, usted sea tan envuelto en la sociedad de hoy, envolvido nas coisas tan de hoje. envuelto con las cosas de hoy. Mas quero dizer para você, Pero quiero decirte, se você tiver si tú pequeno desejo, tienes un pequeño deseo, muito pequeno, aunque sea muy pequeño, de conocer de hecho a Dios, de conhecer de fato de as coisas conocer de en Deus, verdad las cosas de Dios, quiero decirte que este pequeño deseo, esta pequeña inclinación busca y búsqueda a Dios será suficiente. será suficiente para que Dios pueda revelarse a ti. Porque el Dios de la gloria, este Dios de la gloria tan grande, tan maravilloso, Él desea aparecer a los hombres. Ele deseja Él aparecer desea para você. aparecerte a Ainda ti, que você esteja no aunque meio de estés en adoradores medio de de ídolos. adoradores de Ainda que ídolos, você esteja no aunque meio tú de uma geração estés en pervertida, medio de una generación corrupta, pervertida, corrupta, E ainda que essa geração tenha y aunque influenciado esta você, generación te haya influenciado, só o fato de você solo estar el aqui hecho de nessa que manhã tú estés aquí en esta mañana mostra que Deus quer muestra aparecer que pra Dios você. quiere aparecerse a ti. Se você está sentado Si nessas estás cadeiras, sentado en nesse esta auditório, silla, en saiba, este auditorio, sepa Deus quer que aparecer Dios pra você. quiere aparecerse a ti. Peça ao Senhor, Pídele al Señor, Señor, aparece para mim. quiero que te aparezcas a mí. Ora, Ahora, en este momento, ora desde el fondo, desde tu interior, Señor, quiero que te aparezcas a mí. Dígale, amén. o Senhor quer aparecer. El Señor quiere aparecerse a ti. Isso, irmãos, Y esto, hermanos, es por la fe. não é de acordo com o nosso sentimento. No es de acuerdo a nuestros Uma sentimientos. vez, Una vez yo estaba con muchos eu conflictos já tinha me convertido, porque ya me había convertido, ya había tenido experiencias con el Señor, ya me había entregado al Señor y hasta fui bautizado. Pero llegó un momento en que yo no estaba sintiendo la presencia del Señor. mesmo buscando, Aún buscando, e eu fui ter comunhão com o irmão. y entonces fui a tener comunión Esse con un irmão falou hermano. justamente sobre Y este hermano justamente me habló de Abraham. E ele falou, Y él dijo, não importa
No o importa nosso sentimento. nuestro sentimiento. Ainda que Deus Aunque demore um Dios tempo, tarde un poco, não é pelo nosso sentimento, no es por nuestro sentimiento, mas é pela fé. es por la fe. E a fé, irmãos, Y la fe, a hermanos, fé vem por ouvir. la fe viene por oír la palabra de Dios. Você sabia ¿Usted que nós sabía? mesmos ¿Tú sabías no que tenemos nosotros fe mismos no tenemos fe naturalmente en nós? naturalmente en nosotros? La fe produzida, es producida, es generada, engendrada por la palabra de Dios. Cuando Dios habla con nosotros, esta palabra de Dios entra en nosotros. E não havia nada dentro de nós. Y no había nada dentro nuestro, pero de repente, cuando la palabra va entrando, algo es engendrado dentro O que é nuestro. gerado dentro de nós Lo que es engendrado dentro de nuestro es una capacidad de creer en aquello que Dios habló. Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 habla, fala que o viver que ele tem Pablo habla que el vivir que él tiene en la carne, él vivía por la fe, pero la fe del Hijo de no Dios. original está assim. En el original está así, es la fe del Hijo de Dios. E a si mesmo se entregou por mim. La fe del Hijo de Dios que me amó y el cual asimismo se entregó por mí. No pienses si tú tienes fe o no. Simplemente escuche la palabra del Señor y crea en ella. El Dios de la gloria quiere aparecerse a ti. Si tú crees en la palabra, Él va a aparecer. Jesús es el Señor. No mires tus sentimientos. Não olhe para o que você está sentindo. No veas lo que tú estás sintiendo. Simplemente crea en la palabra. Simplemente diga lo que la palabra está diciendo. Aquello que los hermanos están hablando, aquello que tú lees en la Biblia, simplemente crea en esto. E o seu sentimento Y vai sus seguir você. sentimientos van a seguirte. Olhe para a palavra. Mire a la Não olhe palabra. para o seu sentimento. No veas tus Olhe para a sentimientos, palavra. sino ve Não la olhe para a palabra. experiência dos outros. No mires la experiencia de los palabra de otros. Dios. Mire, Esa vea la palabra es la de base Dios. elemental. Esta es la base Jovens, nós elemental. podemos ter muita coisa. Se Elemental. nós não tivermos a Nosotros palavra jóvenes de Deus, podemos tener muchas nós não vamos cosas, ter fé. pero si no tenemos la palabra de Si Dios, tenemos la no palabra, vamos a tener fe. Pero si tenemos tener la fe. palabra, podemos Si tener a nossa fe. fé Y si nuestra do fe tamanho de un grãozinho fuera del de tamaño de un granito de mostaza, Deus pode fazer Dios muitas puede hacer muchas cosas. não precisa tanta No fé. necesitamos Você tanta pode fe. começar com um pouquinho. Podemos comenzar con un poquito de fe. Esse foi Abraão. E, na Este fue verdade, Abraham. quando Deus apareceu para Y en ele, verdad, não teve cuando tanta força assim. Dios le apareció, él no tuvo tanta fuerza así. Él no pudo salir de Ur de los Mas Deus Caldeos. providenciou Pero Dios proveyó Tem todo. algumas situações que você não vê saída. Hay algunas situaciones que tú no ves la salida, ¿no es Talvez así? alguns aqui sejam algumas situações Tal vez algunos de los que están aquí estén en situaciones envueltas con el mundo y piensen que no tienen salida. eu quero dizer para você. Pero quiero decirles, Se Deus da glória si el aparecer Dios pra de la gloria se aparece a ti y si tú crees en lo que Él dijo, en lo que Él habló, aunque no tengas fuerza, si tú le dices, Señor, yo no tengo fuerza, pero yo quiero. eu quero te Señor, yo quiero seguir. seguirte. Eu quero seguir a tua Señor, palavra. quiero seguir tu Eu palabra. quero obedecer a tua palavra. Quiero obedecer tu palabra. Deus vai arranjar todas as Dios coisas. va a arreglar Abraham no todas conseguiu las sair cosas. sozinho. Abraham no Deus tirou o pudo pai dele salir de lá. solo, pero Dios foi junto. lo quitó junto con Aleluya. su padre. Dios Dios quer quitó mexer a nas su padre y circunstancias fue da sua junto vida. con él. Deixa Deus mexer nas circunstâncias. Dios quiere mover Deixa Deus en tu movimentar as vida. coisas. Dios quiere Para colocar conducir você pra circunstancias para conducirte Ele é o hacia la Deus da gloria, glória. conducirte hacia la gloria. Jesus é o Senhor. Déjelo. Él es el Dios de la gloria que está llamándonos. Jesús es el Señor. Deus parou de aparecer para Abraão? Não. Y allí, hermanos, Dios Dios continuó paró de apareciendo. aparecer a Abraham. No. Muitas e muitas vezes. Dios apareció muchas veces a Abraham. Pelo menos umas 7 vezes. Por lo está menos registrado. unas 7 veces Quando está Deus registrado en la apareceu pra Biblia. ele. E todas as Y vezes todas las que veces Deus que apareceu Dios a Abraão, apareció a Abraham, Deus falou Dios com ele. habló con él. Amém. Amén. Nessa manhã, En esta mañana, Deus da glória el Dios de la gloria aparecer quiere pra você. aparecerse a e quer ti falar algo para y Él você. quiere decirte algo. Deus tem uma Dios palavra tiene una palabra específica para ti. Nessa conferência. En esta conferencia, Abra seu coração. abra su corazón. Nesses dias, En estos días, peça para o Senhor. pídele al Señor, Señor, aparece para mí. Señor, Y fala aparécete a mí y habla Se conmigo. Deus falar, Si Dios La fe va a ser habla, esta fe va a Esa ser fe fue engendrada. Y si la Tem fe un fuera comienzo. engendrada, hay un Tem un comienzo, camino. hay un Porque camino, Dios va a falar más porque una vez. Dios va a hablarnos Y más una otra vez vez. más y una Dios vez ya faló en más. esta conferencia Dios con ya você? nos habló en esta conferencia.
ya te habló en esta conferencia, acabó. pero no terminó. Deus ainda vai aparecer mais Dios vezes. va a aparecerte muchas Dios vai veces falar mais y va vezes. a hablarte muchas Eu quero dizer veces. pra você, não Yo basta quiero estar nesse decirte, auditório. no es suficiente No basta estar oír en las este mensajes. auditorio, escuchar los preciso ter a mensajes. aparição do Deus Es da necesario tener la Dios aparición quiere del Dios de la aparecer para gloria. todos Y Dios quiere aparecerse a todos Uma pessoa nosotros. nesse auditório No hay que Deus una não queira persona en este aparecer. auditorio que Dios no Si quiere você se aparecerse. abrir, Deus Si vai tú te aparecer. abres, Dios va a aparecer. Ábrase agora. Ábrase ahora. Independente do que você Independiente pensa, de lo que tú independente do que piensas, você sente, independiente de lo que simplesmente sientes, ábrase simplemente y peça para ábrase Deus. y Señor, pídele a Dios, aparece para mí. Señor, aparécete você a não mí. entenda o Y aunque que no é entiendas lo que aparição es do la Deus da aparición del Dios de la gloria, abra seu coração. abra su corazón, Peça para o Senhor. pídale al Señor, entra en mí, Fala comigo. habla conmigo, Aparece para mim. aparécete a mí. Isso, Amén. irmãos, é pela fé. Esto, hermanos, es Jesús es el por la Señor. fe. Jesús Él es estaba el en esa Señor. condición, Él estaba en esa tan condición caída, tan mas ainda caída, assim Deus pero apareceu para aún él. así Dios se apareció a él. É outra Pablo pessoa. es otra persona. Paulo é outra pessoa. Pablo es otra Vamos persona. dar uma olhada em Atos. Vamos a leer Capítulo 9. Hechos capítulo 9. Senhor Jesus. Señor Jesús. Atos 9. Hechos 9. A partir do versículo 1 fala Saulo, respirando ainda A partir del versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren la situación de Saulo. Él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Tú crees que este corazón es positivo? Mirando de una forma superficial, ¿podemos pensar que Dios quiere aparecerse a esa persona o Dios quiere terminar con su vida? ¿Qué Dios quiere hacer con una persona así? Mas Não acaba o versículo aí. no es, Seguindo ele, estrada fora. el versículo no termina Ao ahí. aproximar-se de Damasco, Versículo 3. Mas yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiéndome? ele perguntou: Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Quem é você? ¿Quién eres, Señor? Olha que legal. Quem és tu? Y le dijo, Você já perguntou para o Senhor: Senhor, quem és tu? ¿tú ya le preguntaste al Señor, Tantos irmãos falam ¿quién eres tantas tú? coisas, eu ouço tantas Los mensagens. hermanos dicen tantas cosas, yo escucho tantos mensajes, pero tú mismo, personalmente, ¿ya le preguntaste al Señor, Señor, Quero ouvir de outros. ¿quién eres tú? Dígame, no quiero escuchar de los demás, quiero que tú me digas, diga mi corazón, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Eu sou Jesus. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. El Señor apareció a Pablo. Paulo está En Hechos 26, Pablo está contando sobre esta experiencia y hay más detalles. do versículo Capítulo 26, a partir del versículo 13. 26:13. Ao meio-dia, Y cuando a mediodía, oh rey, él estaba contando su testimonio para el rey Agripa. viu uma luz no céu. Yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dar coces es dar golpes. Foi para ele andar. Y aguijón es lo que pones en el toro para que él no camine. Entonces, para que él no dé golpes, le colocan esto. Apareceu e está falando. Ahora el Señor está hablando contigo. Él quiere aparecerse a ti. No luches con el Señor. Ríndete a lo que Él está hablando a ti en esta conferencia. Algo va a cambiar completamente. Primero tu persona va a cambiar. Vamos a continuar leyendo. Saulo, Saulo, por que me persegue?
Y le dijo en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, dar cosas contra el aguijón. Y entonces yo dije: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero gracias al Señor, el Señor de inmediato comenzó a hablar con Pablo. Amén. Tú me persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Jóvenes, el Señor quiere que ustedes se levanten en esta mañana. El Señor quiere que ustedes se levanten en esta conferencia. No importa cómo llegaste, cómo fue tu experiencia hasta aquí, Él quiere levantarte. El Señor quiere levantar una generación. Y esta generación no puede estar durmiendo, estar sentado. Esta generación no puede estar presa en lo que hizo, en sus persecuciones, en sus cosas, en sus pecados. Es hora de levantarse. El Señor quiere aparecerte en esta conferencia, no solamente para curarte, no solamente para perdonarte. Sí, el Señor va a hacer esto, pero el Señor quiere que tú te levantes. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees que el Dios de la gloria puede hacer esto? ¿Tú crees que el Dios de la gloria, si se aparece a ti, no solamente puede perdonarte, curarte, limpiarte, sino también puede levantarte? Crea en esto y el Señor va a hacer. Tantas veces el Señor habló y Él dijo: se ha hecho conforme a tu fe. Simplemente crea en la palabra y el Señor lo hará. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Aleluya. Dios no aparece solamente una vez. Él aparece una primera vez para constituirnos testigos, ministros y testigos. Dios quiere hacerte un ministro y un testigo de Él. En esta conferencia el Señor quiere cambiar nuestra historia. El Señor quiere cambiar nuestra vida, dar vuelta a nuestra experiencia. Él quiere aparecerse a nosotros, quiere que lo conozcamos y que nos volvamos un testigo de las cosas por las cuales Él nos ha aparecido. Lo que el Señor nos diga es aquello que nosotros tenemos que ser testigos. Aquello que el Señor te hizo en tu vida es lo que tú vas a ser testigo. Y Él no solamente nos constituye ministros y testigos, Él va a continuar apareciéndose a nosotros, va a librarnos del pueblo y de los gentiles. No te preocupes con tu regreso a la casa, con las personas que están a tu alrededor. Si tú crees en la palabra y tú sigues al Señor, Él va a librarte del pueblo, Él va a librarte de las malas influencias. Y es para ellos que Él te ha enviado, para que tú seas testigo. Versículo 18. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. Amén. Tú no has visto al Señor, pero por la fe, ejercitando tu fe, Él puede aparecerse a ti. Y allí tú vas a abrir los ojos de los otros, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Queridos jóvenes, el Señor quiere aparecerse a ustedes. En esta conferencia Él va a aparecerse a ti y va a constituirte ministro, testigo, y va a continuar apareciéndose a ti. Hermanos, en cada situación Él puede aparecerse a nosotros. ¿Cuántas veces? Andando en el auto, escuchando un mensaje que fue dado en alguna conferencia, el Señor habló conmigo. ¿Cuántas veces el Dios de la gloria apareció a mí? Cuando yo estaba manejando, dirigiendo, cuando estaba escuchando un mensaje. Hermanos, nosotros necesitamos buscar
buscar la presencia del Señor y escuchar el hablar del Señor en todo momento. Si nosotros buscamos, Él va a aparecerse a nosotros. Y si Él aparece, Él habla personalmente con nosotros. Y cuando Él habla, nuestra vida cambia. Jesús es el Señor. Busque la aparición del Señor. Busque que el Señor te hable en cada mensaje, en cada momento. Él desea hablar con nosotros. Y esta aparición va a transformarnos. Para terminar, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 18. 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, amén. Por tanto, es para nosotros. Nosotros todos. Diga, es para mí. Diga bien fuerte, es para mí. Mirando a cara descubierta, con rostro descubierto. Olvídese de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Quita ese velo, quita. Todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Como espejo, somos transformados, contemplando la gloria del Señor. Como en un espejo, somos transformados. Hay esperanza para mí. Yo veo mis fallas, mis errores, mis defectos y veo a dónde Dios quiere llevarme. Dios quiere llevarme a la gloria. Él quiere constituirme ministro y testigo para abrir los ojos de los otros. Y parece que no hay esperanza. Pero cuando yo me acerco a la presencia del Señor, yo veo el Dios de la gloria, soy transformado. Hay esperanza para nosotros. Somos transformados de gloria en gloria, de aparición en aparición, de experiencia en experiencia. Somos transformados en su propia imagen, como el Señor, por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Quién tiene Espíritu aquí? ¿Quién puede recibir la aparición del Dios de la gloria? Jesús es el Señor. Vamos a buscar, vamos a ser activos, vamos a ejercitar nuestro espíritu y el Dios de la gloria va a aparecernos aún en esta mañana. Continúe ejercitando su espíritu. Ahora el hermano Hildeo va a continuar ayudándonos para recibir la aparición y el Dios de la gloria. Jesús es el Señor. En este momento, en tu lugar, ore un poco y pídele al Señor que Él aparezca a ti. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Oraron? Y el Dios de la gloria se apareció a ti. ¿Está apareciendo? Aleluya. Muchas gracias, Rafael, por la ayuda en la palabra. Ustedes percibieron que hoy de mañana el hermano Rafael habló y ahora yo estoy aquí para compartir también aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprovechando también este momento de conferencia de jóvenes para sermos perfeccionados. Estamos aprovechando para mostrar que Dios necesita de cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que un joven cooperador pueda hablar aquí no significa que él va a sustituir a los cooperadores con más experiencia,
pero significa que Él es importante también para Dios. Y esta participación muestra esto para nosotros, este sentimiento de inclusión. Y hay en el corazón de Dios un sentimiento de urgencia muy grande. Y también un joven cooperador puede hablar una palabra que se aproxima de la realidad de cada uno de ustedes. No quiero decir que los más grandes no puedan, consiguen esto, pero él puede identificar mucho mejor la situación de ustedes. Entonces, me gustaría que ustedes puedan ver a estos jóvenes cooperadores y oren por ellos. Puedan tener un cariño hacia ellos y puedan recibirlos a estos jóvenes en sus corazones. Y que ustedes también sean cooperadores, puedan ser una persona que hable por Dios en su escuela, en su trabajo, en su casa. Constitúyase de la palabra del Señor para poder ayudar a otras personas. Entonces, gracias al Señor por esta cooperación de hoy de mañana de nuestro querido hermano Rafael. Que el Señor pueda bendecirle a nuestro hermano y a nuestros jóvenes cooperadores cada vez más. Me gustaría volver a Hechos, capítulo 7, que es el versículo más importante de nuestra comunión de hoy de mañana. Hay muchos versículos, muchos textos bíblicos maravillosos, pero este versículo vale la pena que lo leamos nuevamente. En Génesis, nosotros no tenemos esta impresión que el capítulo 7 de Hechos nos da sobre la aparición del Dios de la gloria a Abraham cuando él estaba en Ur de los Caldeos. Pero Esteban, un hombre lleno de espíritu, él, cuando dio su testimonio, abrió esta verdad a nosotros. Nos mostró y dijo, Esteban respondió, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció. Diga conmigo, apareció a Abraham. Y ahora coloque su nombre en el lugar de Abraham. Apareció a Febe. Apareció a Ildeo. Apareció a Abraham, nuestro padre, cuando estaba en la Mesopotamia, antes de habitar en Harán. Esto aquí es en el final del capítulo 11 de Génesis. Y es después que viene el capítulo 12 de Génesis, que ya es una segunda aparición del Dios de la gloria, Abraham. Y él le dijo, el Señor aparece y habla. Diga conmigo, el Señor aparece y habla. El Señor me apareció. Diga esto, el Señor me apareció y está hablando conmigo. Y no es cualquier persona que apareció y habla conmigo. Es el Dios de la gloria. Diga esto, Dios de la gloria. ¿Qué él dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, gracias a Dios, el Señor estaba, Abraham estaba en un ambiente de Ur de los Caldeos, era un ambiente de idolatría, era un ambiente pesado, un ambiente donde el maligno actuaba con libertad. Entonces, Ur de los Caldeos, aquel ambiente donde las personas vivían lejos de Dios, alejadas de Dios. Allí era donde Abraham se encontraba, cuando el Dios de la gloria apareció
a Él. ¿Dónde ¿Dónde tú y yo estábamos cuando el Dios de la gloria se apareció? Nosotros también estábamos lejos de Dios. Por un lado estábamos lejos de Dios. Algunos estaban realmente muy lejos de Dios. Y otros tal vez, aunque estén en el mundo, aunque estaban en el mundo, no estaban satisfechos con aquella condición. Nosotros entendemos que Abraham era una persona así. Él estaba en un ambiente de idolatría, en un ambiente lejos de Dios, en donde las personas buscaban a otros dioses. Ellos sustituyeron a Dios por otras cosas. Inclusive su padre era alguien que fabricaba ídolos. Y esto nosotros podemos ver en Josué, capítulo 24. Abraham, el padre de Abraham, era una persona idólatra. Josué, capítulo 24, dice así, versículo 2, la parte B. Antiguamente, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, Taré, el padre de Abraham y de Nacor, ellos habitaban al otro lado del río y servían a dioses extraños. Hay algunos libros que dicen que Taré era un fabricante de ídolos también. No era solamente alguien que adoraba, sino él estaba envuelto en aquella situación. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di Isaac. Gracias al Señor, aquel ambiente de tinieblas, de aquel lugar, Dios, el Dios de la gloria, llamó a una persona. Entonces, querido joven, el Dios está llamándote. Desde ayer, el hermano Esdras nos ayudó mucho sobre este asunto. Y él comenzó su palabra, su mensaje, realizando un llamamiento a todos nosotros, con la expectativa. ¿Cuál es la expectativa de Dios, jóvenes, en relación a nosotros? La expectativa de Dios es producir un pueblo, una generación fuerte, una generación activa, una generación comprometida, una generación que vive para hacer su voluntad y que coopera para traer su reino a la tierra. Entonces hay un desespero muy grande en el corazón de Dios en relación a nosotros. El hermano Don, cuando él estaba con nosotros, tenía ese desespero. Él concordaba hasta que nosotros podamos tener una vida alegre, que nosotros estemos alegres, regocijados. Pero él nos decía, ustedes no pueden quedar satisfechos. Entonces, dentro de su corazón había un sentimiento de que había mucho más. El tema de esta conferencia, mucho más, se parece mucho con lo que estaba en el corazón del hermano Don. Su sentimiento decía, hay mucho más. ¿Para qué? ¿Por qué este sentimiento? ¿Por qué es importante tener este sentimiento? Para que nosotros no nos acomodemos. Fácilmente nos acomodamos. ¿Dios ha aparecido a ti?
Respóndame, ¿sí o no? Mas ele quer aparecer mais. Él quiere aparecerse más. E o irmão Dong tinha esse sentimento. Deus quer aparecer mais. Y el hermano Don tenía este sentimiento. Dios quiere E hoje eu vejo aparecerse os irmãos Pedro, más. Dom e Esdras, Mar, Y hoy veo a los hermanos Pedro Don y Esdras Ma, principalmente à frente que da están obra principalmente do Senhor, en el frente de la obra, coordenando ali com os irmãos coordinando André, con los Dom hermanos e Miguel André Mar. Don y Miguel Ma. Esses irmãos, Estos hermanos, eles têm ellos tienen falar deles. un hablar. Nós temos observado uma Nosotros hemos observado en su hablar el mismo sentimiento de que urgencia havia no coração. que había en el corazón del hermano Don. E esse sentimento Y este de sentimiento de urgência urgencia precisa ocupar o coração de necesita ocupar el corazón de cada uno de nosotros. Ellos no pueden estar solos. convocando Por eso el Señor está convocando un ejército no nosso meio. en nuestro medio. O irmão Pedro falando sobre Paulo. El hermano Pedro hablando sobre E o Pablo inconformismo de Paulo. y el inconformismo de Pablo. Él predicó el Evangelio en aquella región, una región extensa. Produziu igrejas. Produjo cuidou muchas dos irmãos iglesias, ali naquelas cuidó de regiões. los hermanos en esas Mas regiones. havia dentro Pero dele había dentro de él desejo un deseo de fazer algo mais. de hacer algo más. Por isso que dentro dele houve uma Por eso es necessidade. que dentro de él había una de abrir necesidad novos campos. de abrir nuevos campos. Então esse sentimento de Paulo, Entonces, que este havia sentimiento dentro dele, o irmão del Pedro apóstol nos ajudou a Pablo, entender. el hermano Pedro nos ha ayudado a entender. Era un sentimiento de una persona Eu quero valiente, conferir com você. Você se sente una persona que quería pelear, guerrear. desbravador. É uma pessoa que já andou. Es una algumas persona coisas, que ya produziu alguma produjo coisa. muchas cosas, Já desfrutou da ya disfrutó aparição de Deus, de la do aparición Deus da del Dios de la gloria, Mas pero que Deus cree pode muito que Dios mais. puede hacer mucho más. Y Dios quiere hacer mucho más. Entonces se coloca a disposición de Dios para poder abrir nuevas frentes de trabajo, Na sua sala de nuevas aula, frentes de campo. mas Tú ya aqueles que predicaste el estudam, Evangelio né, en tem outras la salas de escuela, aula. Você já en la pregou o clase, evangelho no ambiente que você ya trabalha. predicaste en el ambiente en Mas que tú ali, trabajas, outras pero allí pessoas para son otras receber o personas evangelho. que reciben Você el já pregou o Evangelio. evangelho na sua Tú vizinhança. ya has predicado el Evangelio en tu Quantas barrio. casas você visitou ali? ¿Cuántas casas has visitado allí? Quantas famílias ¿Cuántas você alcançou? familias has Mas alcanzado? ainda tem mais. Pero aún hay mucho Então, o más. Senhor quer usar você. Entonces el Señor quiere usar a mí usarte también y quiere como usarme a mí también desbravadores. como alguien Novos que quiere campos. abrir nuevas Que a frentes de palavra trabajo de Deus para que la alcance palabra de Dios todas as alcance pessoas. a todas las personas. A palavra desbravador Entonces, bateu fundo no meu coração. esta palabra Que eu observei na minha experiência. Eu tocó mi percebi corazón. que eu estava envelhecido. Yo percibí que estaba viejo, que estaba Já tinha parado. produzido alguma coisa Ya había para producido Deus algunas e estava cosas conformado com para aquilo. Dios y estaba Então, essa conforme palavra con eso. desbravador Pero esta palabra valiente soprou no meu coração. vino a dar un golpe en mi corazón. Você Alguien tem que esse abre espírito frente, que hace frente y que quiere guerrear más. Eu falei, Senhor, não, Esto mas eu quero tocó isso. mi corazón. ¿Tú tienes este sentimiento? Então hoje, El Señor tocó mi corazón. Y hoy, vamos buscar en esta conferencia, jóvenes, vamos a buscar a Dios. que Ele apareça para Vamos nós, a Deus buscar amado. que Él aparezca, que este Dios de la gloria aparezca, porque Él tiene un sentimiento de urgencia muy grande, que Él pueda transformarnos y nos haga estas personas Dinâmicos, dinámicas, pioneiros, pioneros, protagonistas, protagonistas, propulsores, propulsionadores, multiplicadores. multiplicadores. Você é essa pessoa. ¿Tú eres esta persona? Deus está chamando você. Dios está llamándote, Porque o sentimento de urgência. porque el sentimiento de urgencia es Quando muy nós falamos de grande. Abraão, Cuando nosotros hablamos de Abraham, quando Abraão recebeu a primeira aparição cuando, de Deus. cuando Abraham recibió la Você vai primera falar assim, aparición mas de Abraão Dios, estava naquele ambiente él ali, estaba não tinha muita en un coisa. ambiente donde tú puedes decir, Depois no vocês había podem mucho. aprofundar um pouco mais Los nessa hermanos palavra. después pueden profundizar un poco Romanos más mesmo esta nos ajuda a palabra, entender que el libro de Romanos mesmo nos não ayuda a tendo Bíblia entender na mão, que aunque mesmo não ellos no tendo, tenían una Biblia en la mano,
no tenían los recursos que nosotros tenemos hoy. La creación de Dios por sí sola ya era una predicación para las personas. Pero hermanos, comparado a nosotros, a nuestra situación hoy, Abraham no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Las herramientas que tenemos, los recursos que tenemos, para que nosotros podamos cooperar más con Dios. Abraham andaba en esa velocidad, en una velocidad. Él fue llamado por Dios. En un primer momento, él tuvo que ser llevado por su padre hasta Harán. Y después Dios le apareció nuevamente para que él pueda proseguir en esta camino. Pero cuando Dios habló a Abraham, no le dio un mapa como el hermano Andrés nos habló. No le dijo, toma, este es el mapa. No, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿qué sucedió con Abraham? Él tenía que creer en la palabra. Y Abraham creyó. Y de a poco Abraham fue creyendo en Dios. Y su fe fue aumentando. ¿Abraham era mejor que nosotros aquí? ¿Él era mejor que tú? ¿Él era mejor que tú? Él era igualito a nosotros. Pero él tuvo algo que marcó la diferencia en su vida. Él recibió la aparición de Dios, el hablar de Dios, y él creyó. Yo quería ver con ustedes. Tú estás recibiendo el hablar del Señor en esta conferencia. Todos nosotros estamos recibiendo de forma igual la palabra. Pero ¿quién va a hacer diferencia en medio de todos estos jóvenes, de todas estas personas? De todas las personas que están en este ambiente. ¿Sabes quién va a hacer la diferencia? ¿Quién va a marcar la diferencia? Aquel que recibe la palabra y cree. Esta palabra no es de los hombres, esta palabra es de Dios. Entonces, hoy, amados, ¿por qué el Señor está hablándonos esta palabra? Él quiere producir personas desesperadas, como Él. Protagonistas. A mí me gusta la palabra protagonista. Y cuando hablamos de protagonistas, nos recordamos de películas donde hay actores. Están los principales, los que tienen los primeros papeles, los protagonistas. Y están aquellos que solamente hacen los papeles secundarios o los figurantes. Entonces tú ves a todas esas personas en la película, un montón de gente, pero hay algunas personas que son protagonistas. Y en esta multitud que hay hoy en el mundo, Dios está queriendo producir protagonistas del reino de Él, de su voluntad, de su gloria. Y Él cuenta contigo en este protagonismo. Y cuando hablamos de esta palabra, nosotros pensamos, yo necesito ser protagonista en las reuniones de la iglesia, hablar en las reuniones, orar, cantar. Pero el protagonismo y nuestra vida de la iglesia es mucho más amplia. Debe ser mucho más amplia de lo que nosotros nos imaginamos. En mi casa, durante
con mi familia. Yo necesito marcar la diferencia allí. Necesito cuidarla, pero no de cualquier forma. Cuidar bien de mi esposa, es mi esposa. Mis hijas, yo necesito cuidarlas con protagonismo. Son mis hijas. Los hijos en relación a los padres tienen que ser protagonistas. Ellos no son, padres. Bueno, mamá, bueno, papá. No, ellos son mis padres. Los hermanos entre sí tienen que ser hermanos protagonistas. Necesitan cuidarse uno del otro, marcar la diferencia. Tú que aún estudias, necesitas ser protagonista en la escuela, marcar la diferencia allí. Tú que trabajas, necesitas ser el mejor en el local de trabajo. En las reuniones, ni podemos decir, tenemos que hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros. Es muy común ver en los locales de reuniones, las primeras filas generalmente están vacías. ¿Por qué? ¿Porque están reservadas? No necesariamente. Algunos lugares reservan estas sillas para algunas personas con necesidades especiales, pero hay en muchos lugares que las sillas están libres. ¿Y por qué no quieren sentarse allí? Porque no quieren ser vistos. No quieren ser notados. Desde que yo venga a la reunión, está todo bien. No necesito hacer nada más. Entonces, tú, cuando vayas a la reunión, joven, tienes que ser protagonista. Siéntate en el frente. Ejercita tu espíritu. Canta. Ora. Invoca. Marque la diferencia allí. Aquí en la estancia. Vengo a la reunión, salgo de aquí, voy a otro lugar, voy al comedor, después al centro de convivencia, converso con las personas, algunos asuntos espirituales y otros no tanto. Voy a otra reunión, me siento, escucho, me voy, vuelvo, voy a dormir. Hermanos, nosotros pasamos por situaciones y no marcamos la diferencia, como si nada hubiera acontecido, hubiera sucedido. Entonces, el protagonista es el que hace que sucedan las cosas. Estoy hablando con este hermano, el hermano Alex. Tengo que aprovechar esta comunión, porque si nosotros hacemos esto, el Dios de la gloria va a decir, valió la pena aparecer a esta persona, valió la pena hablar con él, valió la pena hablar con ella. Esperamos que esta conferencia, las palabras que están siendo dichas aquí, no caigan por tierra y que ustedes puedan volver a sus hogares, vuelvan a sus vidas y continúen con la misma vida sin marcar la diferencia. Y principalmente con las cosas del Señor. Nosotros necesitamos ser diferentes. Fueron 12 espías los que fueron enviados para la tierra de Canaán para ver qué había allí. Y los 12 espías vieron que la tierra era riquísima. Había mucha abundancia. Pero 10 vieron gigantes en la tierra y dijeron, esta tierra es muy buena, pero hay gigantes y ellos pueden
terminar con nosotros. 10 volvieron desanimados, pero 2, Josué y Caleb, ellos volvieron animados. ¿Hay dificultad? Sí. En el camino con el Señor hay dificultad. Sí, hay dificultad. En mi camino cristiano hay dificultad. Pero estas dificultades, en ellas yo puedo tener la aparición de Dios. Y yo puedo alimentarme en estas dificultades y tomarlas como pan y fortalecerme. Entonces, jóvenes, retroceder, este sentimiento de retroceder. La mayoría tiene este sentimiento. Estos 10 representan la mayoría. Esto no es para mí. La vida de la iglesia no es para mí. Protagonismo no es conmigo. Este espíritu de valiente no es conmigo. Pero el Señor quiere producir una generación de Josué y Caleb. Y tú y yo hacemos parte de esta generación. Yo estoy aquí con la cabeza blanca, con canas, la barba blanca, pero yo quiero ser como Josué y Caleb. Aún con edad avanzada, yo no voy a retroceder. Dios necesita de los jóvenes, pero Él espera contar conmigo. Él espera contar con cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Creen en eso? Vamos a ser protagonistas en nuestra vida, en todos los campos de nuestra vida. ¿Está bien? Amén. Yo también quería hablar algunos aspectos prácticos. La aparición de Dios a Abraham, el hablar del Dios de la gloria. Hay varios textos bíblicos. La primera aparición fue en Hechos 7, que nosotros leímos. La segunda aparición fue en Génesis 12, del 1 al 3. Y hay una aparición más en el versículo 7 y 8 del capítulo 12. Y después en el capítulo 13 aparece de nuevo, en el capítulo 15 Dios aparece de nuevo, el versículo del 1 al 7 y del 12 al 21. Y después en el capítulo 17, en el capítulo 18 y después en el capítulo 22, cuando fue la experiencia en donde Dios habló a Abraham que él pueda entregarle Isaac, su único hijo. En el capítulo 22 muestra esta experiencia fuerte que Abraham tuvo y fue aprobado por Dios. Entonces, ¿qué es la aparición del Dios de la gloria? ¿Qué ella hace en nuestra vida? Yo quería citarles aquí porque el tiempo no nos permite poder avanzar mucho, pero la aparición nos quita de un lugar común, de un ambiente, de una cultura, de tradición, de costumbres, de idolatría, y nos conduce paso a paso para un nuevo ambiente que es la buena tierra de Canaán. También cuida de las generaciones siguientes. Cuando Dios aparece a nosotros, Él no está preocupado solo con nosotros, no, también con las otras generaciones. Nosotros tenemos que tener este corazón, un corazón de Dios, que no solamente se preocupa consigo mismo, con nosotros, sino con los otros, las otras generaciones. Los padres que puedan cuidar bien de sus hijos, los abuelos que puedan ayudar a cuidar de sus nietos y de así en adelante. Que Dios pueda tener este camino para cumplir su voluntad. También nos garantiza la presencia constante de Dios. Cuando Dios aparecía a Abraham, no era solamente que Él aparecía y hablaba algo rápido y salía. No,
Él estaba en comunión con Abraham. Entonces esta aparición de Dios es muy buena. Él aparece, Él queda con nosotros, nos permite disfrutar de su presencia. Nos mantiene informados de sus acciones. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios le contó, le dijo a Abraham que él iba a hacer esto, lo que le dio oportunidad a que Abraham pueda orar por su sobrino Lot. Entonces, este Dios es el Dios maravilloso que aparece a nosotros y también nos quita de la zona de confort. Cuando Abraham estaba alegre con su Isaac, ahí Dios pidió Isaac a Abraham. Y esto fue para mostrarle que él tenía mucho más. Isaac es bueno, pero yo tengo mucho más. Y Abraham entregó esta experiencia riquísima. Él fue fiel al Señor y el Señor honró su entrega. La palabra profética nos proporciona la aparición del Dios de la gloria. Cuando Dios está usando a nuestros hermanos para ministrar su palabra de dirección, además de revelación, Él está apareciéndose a nosotros. Y como el hermano Rafael leyó, nuestros velos en este momento son quitados. ¿Cuántos velos están cayendo de nuestro rostro en esta conferencia? Los velos están cayendo, están siendo quitados. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 15 al 16, muestran que estamos experimentando una transformación. Él nos libera de los vicios, de todo tipo de esclavitud, todo lo que te esclaviza, bebidas alcohólicas, cigarrillo o otras drogas, lascivia, falta de pudor, mal uso de los recursos del celular, de las redes sociales. Ustedes saben que la aparición del Señor nos libra de estas cosas. A veces tú estás esforzándote para libertarte de esto, pero lo que necesitas es aumentar tu comunión con el Señor para que Él pueda aparecerse a ti. Él nos libra de las manías, de los vicios, de mentir. Hay gente que tiene este vicio, esta manía de decir malas palabras, palabras bajas, de bajo nivel, hablar mal de los otros, chusmear, juzgar y condenar a las personas. Esto es muy común. Por eso es que Santiago, él nos dice, en el capítulo 3, nos habla de la lengua. Muchos problemas son causados por nuestra lengua. Puede ser fuente de vida, pero también puede matar a muchas personas. Entonces tenemos que cuidar mucho de lo que hablamos. Yo digo esto y yo todos los días necesito vigilar, necesito controlarme, porque no es solamente hablar en voz alta, sino tú hablas por medio del WhatsApp, de las redes sociales, del Internet. Cuidado con la lengua. Discriminar, no pagar las deudas, traicionar. La aparición del Señor nos libera de todas estas cosas. ¿Tú crees en esto? Amén. De la búsqueda descontrolada de los placeres mundanos, de la riqueza. No hay problema. Buscar, ganar dinero, estar queriendo más. Pero hay gente que busca de forma descontrolada y se olvida de Dios. Dios es la fuente. Dios dio los estudios, el trabajo, la familia. Pero esto nos hace siervos, nos hace esclavos. Dios quiere librarnos de esto, de todo lo que no es Él.
y también de la religión. Religión es que tú intentas agradar a Dios por ti mismo, usando tu capacidad natural, usando tus recursos. No somos contra los recursos, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que huir de toda nuestra capacidad, nuestra intención de agradar a Dios por nosotros mismos. Quien sirve en la música, quien sirve en el servicio de literatura, en el audio, en el video, quien sirva al Señor en cualquier área necesita todo el tiempo vaciarse para que no haga estas cosas en sí mismos. Es muy común que tú aprendas un servicio y que coloques en el piloto automático y listo. Entonces, cuando esto sucede, ¿por qué estamos hablándoles esto? Porque nosotros perdemos la oportunidad de tener la aparición del Dios de la gloria. Cuando nosotros realizamos las cosas por nosotros mismos, estamos lejos del Dios de la gloria. Pero si todo lo que hacemos nos colocamos debajo del Señor, Él puede aparecerse. Él puede decirnos cada paso que debemos dar. Genera en nosotros un sentimiento de gratitud. Esta palabra, gratitud, las personas en el mundo hoy utilizan esta palabra, gratitud, pero de una manera superficial. Nosotros necesitamos tener este sentimiento verdadero. Yo no sé si tú, pero yo necesito agradecer a Dios todos los días por la vida de la iglesia, por los hermanos, por Él, porque Él me conquistó, por mi familia, por la capacidad que yo tengo de producir algo, por los hermanos que están a mi alrededor. Yo agradezco a Dios todos los días, en todo momento. Tengo que tener un sentimiento de gratitud. Esto debe ocupar mi corazón. Y todas las áreas de nuestra vida. Nosotros siempre reclamamos de las personas, de los hermanos, del trabajo, del salario, de la salud, de la lluvia, del sol, del calor, del frío. Reclamamos del gobierno y seguimos reclamando. Esto no agrega nada a nuestra vida. Pero cuando nosotros agradecemos, el sentimiento de gratitud es algo extraordinario. Llevamos la vida de una forma más tranquila. Decimos gracias, Señor. No es una gratitud religiosa, es una gratitud porque eres una persona que está disfrutando de la aparición del Dios de la gloria y nos alienta a avanzar. Por un lado, tenemos un sentimiento de inconformismo. Queremos avanzar. Señor, yo quiero avanzar. Como ya hablamos de la experiencia del hermano Don y de su encargo y de los hermanos que hoy están en nuestra frente. También nos indica el camino para que la palabra se torne real y que podamos utilizar las herramientas de multiplicación de la semilla del reino en las ciudades. Glorificar a Dios. Dar gloria al Dios de la gloria es hacer la voluntad de Él. Es lo que nosotros leemos en Juan capítulo 17, versículo 4. Esto es glorificar a Dios. Y nuestra reacción a todo esto que Dios nos ha dado, Él ha producido en nuestro medio, es de creer, no dudar, guardar y practicar la palabra.
Junto con la revelación, el Señor nos da un camino para que la palabra sea aplicada en nuestra vida, en nuestro vivir diario. Por ejemplo, ¿tú quieres disfrutar de la aparición del Dios de la gloria en tu día a día? El Señor nos da la oportunidad, llevando la palabra a las otras personas por medio del periódico Árbol de la Vida. ¿Tú crees en esto? Cuando tú entregas un periódico, tú hablas con una persona, le hablas de la importancia del contenido de este periódico, de las palabras que están allí. Aquí estás utilizando la palabra del Señor, estás aplicando la palabra del Señor en tu vida. Si tú sales de una conferencia como esta aquí, sin ninguna ocupación con la palabra, con la predicación del Evangelio, hay algo mal. Tú tienes que salir de aquí quemando. Señor, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi amigo, mi pariente. Ellos necesitan de la palabra del Señor. Nosotros tenemos el periódico Árbol de la Vida y los hermanos también han hecho en los locales de reuniones paquetes con 10 ejemplares. La idea de esto es por lo menos dar 10 periódicos. Es algo bueno. Pero pocos de nosotros hacen esto. ¿Qué es lo que tú crees, joven? ¿Vamos a agarrar este encargo? Cuando el servicio de literatura esté allí, con los paquetes de 10 ejemplares, no pase al lado. Dígale, hermano, ¿cómo yo puedo hacer para tener estos ejemplares? Y los hermanos te van a orientar. Si no tienes recursos, no tienes cómo pagar, los hermanos van a ayudarte. Pero lo que no podemos hacer es pasar y no recoger y no utilizar esta herramienta. Este servicio, el servicio de literatura, es uno de los más difíciles porque los hermanos llegan, entran, arreglan todo y muchos hermanos entran, ni siquiera dan buen día ni buenas noches a los hermanos que están allí. Pasan desapercibidos. Libros espirituales, alimento diario. Esdras nos ayudó ayer. Vamos a rumiar. Hay tantas palabras que nosotros no podemos utilizar, no podemos captar en la conferencia, pero hay muchas cosas impresas que están a nuestra disposición. Vamos a enviar por las redes sociales pequeñas porciones reveladas de la palabra. Vamos a aplicar esto. Nosotros damos continuidad a tantas cosas vanas, tantos chistes, y nosotros no reenviamos la palabra tan rica que el Señor nos ha dado. Nosotros no esparcimos, y hay personas que están muriendo a nuestro lado, que son contactos nuestros, porque nosotros no le enviamos una ayuda. El instituto está realizando un muy gran trabajo, y aún hoy yo hablé con él, le agradecí todo este equipo maravilloso que ahora colocan en otros idiomas inclusive. Los mensajes estaban subtituladas, el hermano hablando en portugués y abajo en español, en inglés, en otros idiomas. Y por la dificultad que las personas tienen de leer y acompañar en la velocidad, o a veces pereza, no sé, los hermanos dicen más rápido. Lo más rápido es doblar. Ahora los mensajes van a salir de esta forma. El instituto va a ofrecernos en bandeja los mensajes en otros idiomas, en varios idiomas. Oh, Señor Jesús, ¿tú tienes el sentimiento de gratitud a Dios? Este año. Aleluya. Este año. Nosotros vamos a
tener de nuevo el proyecto Expo Libro, ahora con más fuerza, con la cooperación del Bucafé, con la cooperación del CEPEV, de los colportores. Expo Libro. Estos camiones están siendo ya preparados, adaptados. Oh, Señor Jesús, estábamos pensando en comenzar con solo uno. Ahora el Señor nos dio 3. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Es para nosotros. Yo serví en el Expo Libro y no puedo hablar mucho, pero yo creo en este proyecto. Esto es de Dios. Yo di un testimonio hace muchos años y después me había olvidado de lo que había dicho, pero un hermano se recordó y dijo: el Expo Libro es algo tan de Dios que nosotros colocamos los libros, periódicos, y claro, está en exposición al aire libre, y para que el viento no los lleve, colocábamos unas piedritas arriba y aparecía gente interesada en comprar la piedra. El hermano Pablo Vargas siempre se recuerda, pero es verdad. ¿Y cuántas puertas fueron abiertas? Nuestros hermanos que tenían algunas barreras con nosotros, ellos se aproximaron. Ellos percibieron que el Dios que nosotros buscamos es el Dios de la gloria. El Dios al que nosotros servimos es el verdadero Dios. Y muchas barreras fueron derribadas por medio del proyecto Expo Libro. Y ahora volviendo con fuerza total. Imagínense algo que tú colocas en el mejor lugar de la ciudad, en la plaza principal de la ciudad, y no pagas energía eléctrica, no pagas agua. La municipalidad autoriza. El gobierno apoya porque es un proyecto cultural, incentiva la lectura de libros saludables, la lectura de la Biblia. Los alumnos tenían un horario en las escuelas para visitar estos colectivos. Muchos niños leyeron los libros infantiles por medio del Expo Libro. Muchos padres, muchas familias están en la iglesia. Ahora está volviendo. Amén. Pero yo no voy a parar por aquí. No, voy a hablar aún más 2 cosas importantes. Cuando nosotros hablamos que la aparición del Dios de la gloria nos libra de muchas cosas, quiero decir también que desde el punto de vista práctico hay situaciones negativas que nosotros no podemos facilitarles. Nosotros tenemos que huir. No le des facilidad. Hay cosas que favorecen al adulterio. Huye. Nosotros tenemos que ser como Josué. José, con la mujer de Potifar, en esta situación, joven, Satanás no quiere solo destruir tu vida. Sí, él quiere destruirla, pero él quiere mucho más. Él quiere anularte. Entonces, tome mucho cuidado con los relacionamientos con personas del sexo opuesto.
no solamente física, sino también de forma virtual. Huye. Pablo le dijo a su joven cooperador Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Por tanto, no vamos a facilitarle. Tú crees que eres fuerte. Tú puedes hasta estar bien, pero ¿cómo está la otra persona? La otra persona puede llevarte hacia abajo y llevar a los dos que pierdan la presencia del Señor. Entonces estás en la iglesia, pero estás neutralizado. Estás allí. El Señor quería usarte como protagonista. Si tú no puedes hablar lo que hablas con la otra persona en la presencia de tus padres o de otras personas, cuidado. Puede ser que sea una trampa de Satanás que intenta de todas formas destruirte. Lo que es más sutil, neutralizarte para la obra de Dios. Y cuando hablo esta palabra, hablo a todos nosotros, no solamente a los jóvenes, sino a todos los hijos de Dios. No hay edad, tenemos que huir. No hay madurez. Tenemos que aumentar nuestra comunión con el Dios de la gloria, disfrutando de su presencia. Así nos volveremos cada vez más parecidos con Él y seremos totalmente uno con Dios. Su gloria será plenamente vista en nosotros. Cuando Dios nos quitó de aquel ambiente, nosotros no veíamos nada. Pero Él está trabajando en nosotros y Él va a volvernos parecidos con Él. Su gloria va a ser vista en nosotros. Y cuando el hermano Pedro habló sobre esta palabra, la gloria de Dios, yo estuve muy tocado. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra gloria de Dios y te acostumbras de escuchar esta expresión, pero Él nos mostró y vale la pena escuchar, leer sobre este asunto, rumiar varias veces. Voy a hablarles de forma resumida. La gloria de Dios es el ser de Dios. Es la naturaleza de Dios. Es el carácter de Dios. Es la presencia de Dios. Todo esto, hay textos bíblicos que nos fundamentan la palabra de Dios. Vale la pena que nosotros podamos tener más peso, para que podamos tener más responsabilidad. Cuando nosotros recibimos su palabra, no podemos recibirla de cualquier forma. Amén. Amén, jóvenes. Si fui muy duro, por favor, perdónenme. Que el Señor pueda bendecirlos ricamente. Jesús es el Señor.